Que cueste. Con la conducción de Mariano Gandini y Sol Petotegui. Hasta las 13 horas. Por 3 ciudades. Y 22 minutos en la República Argentina y le damos la bienvenida. Qué ganas de hablar con ella. Una docente e historiadora muy reconocida, autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Ella es Julia Rosenberg y le damos la bienvenida en Cueste lo que cueste. ¿Cómo le va, Julia? ¿Todo bien? Mariano y Sol la saludan. Hola Mariano y Sol, ¿cómo andan? Muy bien. Todo muy bien. ¿Usted? Bien, no me digas usted, por favor. Es una forma delicada de decir. Sé que no sé si no son más joven que yo. Mirá lo que te digo. Porque... Sí, es más joven que No vos. importa, no es una cuestión de edad. Es más joven que vos. No. Bueno, pero es una cuestión de... Vosémonos. Sí. Está bien, está bien. Bueno, vas a estar participando con Mirta Lobato de la charla Mujeres, Expresiones de Construcción Colectivas. Hoy, miércoles 18:30 en el histórico bar que tiene la ciudad de Berisso, Raíces del Dawson, ahí en 2 y 160. Pero antes de que me cuentes sobre esta charla, quiero preguntarte, porque me imagino que hacer un libro sobre Eva y las mujeres te debe haber conmovido, te debe haber hecho muchísimas preguntas sobre la figura de ella y sobre la figura de las mujeres en el peronismo. ¿Qué fue lo que te pasó cuando estudiaste, cuando analizaste y cuando te metiste de lleno en la vida de Eva Duarte de Perón? Sí, vos sabés, Mariano, que un poco todo lo que dijiste vos me pasó mientras escribía el libro. Fue un proceso de investigación bastante autónomo, digamos, que me llevó muchos años, que tuvo como origen, digamos, yo siempre tuve una preocupación particular por estudiar el peronismo, porque vengo de una familia donde hay una experiencia de vida, digamos, ligada, si bien no una militancia orgánica, sí, de alguna manera mis papás vivieron esos años y entonces tienen alguna experiencia de vida respecto de eso. Uh-huh. Pero además, bueno, trabajando en un archivo me topé con un discurso de Eva, uno de sus primeros discursos que ella da en público, que es a fines del 46, es decir, una Eva muy joven, no solamente de edad, sino también políticamente, ¿no? Todavía no existía la fundación, por ejemplo. Que es un discurso que ella da frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que en su mayoría suelen ser mujeres, y en ese discurso, que recuerdo lo escuché, ¿no? Porque era un audio, y entonces también es interesante porque se escuchan los nerviosismos, ¿no? Se escuchan las repeticiones, se escucha que de pronto titubea, y se la escucha en ese momento hablándole particularmente a las mujeres sobre la necesidad de la sanción de los derechos políticos, pero también además haciendo una diferencia de clase hacia el interior de las mujeres, diciendo que uno de los argumentos por los cuales no le quiere dar los derechos a las mujeres es porque perderían su feminidad, ¿no? Y dice algo así como: ¿acaso no perdemos la feminidad las mujeres que tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para salir a trabajar? Las únicas que no pierden la feminidad son esas 100 mujeres, esas 100 familias que han hecho de la Argentina. Bueno, es un discurso muy lindo y yo lo estoy diciendo mal. Pero quiero decir, me acuerdo de haber escuchado ese discurso en un trabajando en un archivo, y sorprenderme porque nunca en ninguna bibliografía de las que yo había leído, ya sea por curiosidad personal o por mi carrera de historia, me habían hablado de una preocupación de esas características de Eva por las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de toparme con ese archivo casi de manera casual, me propuse indagar si ese archivo era una pieza suelta o si por el contrario era algo a lo que Eva le había dedicado buena parte de su vida y por algún motivo no estaba en la historiografía, ¿no? Y bueno, me encontré con esta segunda opción, así que de alguna manera fue todo un descubrimiento que fui haciendo, ¿no? Respecto a esto del libro que preguntaba. Sí, claro, cada pasito que fui dando en ese hacer el libro fue un abrir más preguntas todavía de las que tenía cuando lo empecé, ¿no? ¿Por qué todas esas mujeres que se incorporan a la política con Eva, por ejemplo, las primeras diputadas y senadoras de nuestro país y de la provincia, son nombres que no han quedado, ¿no? Ni en la memoria popular, ni en la memoria académica? Entonces fue como ir profundizando en preguntas y menos en respuestas, te diría, ¿no? Qué loco, ¿no? Eva fue, corregime si no, pero creo que fue la primer dirigente política en poner a la mujer
en un lugar preponderante. Hubo otras anteriores que lucharon por las mujeres, pero como Cecilia Moró o alguna otra, no soy historiador, pero Evita fue como la primera en darle un rol preponderante a la mujer y ponerla en la escena política de una manera determinante. Sí, sí, totalmente. A ver, lo que solemos decir, ¿no? Es las mujeres en nuestra historia estuvieron siempre hubo una Juana Zurduy, ¿no? Hubo una Remedios del Valle, hubo mujeres siempre en la historia argentina. Sí, sí. Y además también hubo desde por lo menos comienzos del siglo XX diferentes agrupaciones, algunas de ellas identificadas como feministas, otras no, que lucharon por equiparar derechos entre hombres y mujeres. Ahora bien, lo cierto es que Eva es la primera mujer que lo hace desde un lugar de poder, ¿no? Desde la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Nunca antes ninguna mujer en situación de poder, es decir, de poder cambiar efectivamente las condiciones materiales de las mujeres, lo había hecho, ¿no? Y más bien siempre habían sido minorías, grupitos, militantes. Lo que sucede con Eva es esta profunda transformación de que alguien desde el balcón de la Casa Rosada está diciendo estas cosas, ¿no? Y el cambio es mayúsculo, ¿no? No es menor desde donde se enuncia y lo que se enuncia, y además, bueno, lo de Eva no fueron solo palabras, sino que además también con hechos muy concretos, por ejemplo, la sanción de la ley 13.010 en 1947, que es esta ley, la ley de los derechos políticos de las mujeres, transformó la situación de las mujeres en nuestro país de una vez y para siempre, ¿no? Porque nunca más se volvió a dar marcha atrás con esa ley. Sí con otras cosas que hizo el peronismo, ¿no? Pero esta ley, lo cierto es que una vez que las mujeres se incorporaron a la vida política institucionalmente, ni siquiera la Libertadora, ni siquiera el 76 van a poder dar marcha atrás con eso, ¿no? Entonces, efectivamente, no fue solo una cuestión de enunciación, sino que esa enunciación fue acompañada de hechos. Totalmente. Julia, ¿cómo estás? Sol, te saluda. ¿Sabes qué? Me gustaría profundizar un poquito en el título, que es una historia, claramente, tiene que ver con esta investigación. Yo siempre admiro esta parte de quienes escriben y sobre todo libros históricos, porque son tesis prácticamente, son años de investigación. Quienes transitamos sabemos de qué se trata, ¿no? Un trabajo arduo, que después hay que hacer un recorte importantísimo y después una edición para que eso o el verdadero sentido por el que fue escrito se entienda en definitiva, porque es la lógica. Segunda edición que ya está agotada, no hay stock. Estaba viendo ahí, claro, después nos vas a contar eso, la repercusión que tuvo, pero el título es Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. ¿Por qué una Eva irreverente? Bueno, tiene que ver con varias cosas esa palabra. Una tiene que ver con que hay profundas discusiones al día de hoy de qué es el peronismo, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Quiero decir, en su momento buena parte de la oposición, y estoy pensando en historiadores como Tulio Alperindongui, ¿no? Grandísimos historiadores, hablaban del peronismo como un fascismo, ¿no? Luego estuvo toda la discusión de si el peronismo podía considerarse o no como una revolución, ¿no? La revolución, no sé, cada país tiene sus momentos revolucionarios. Bueno, la idea de que el peronismo puede ser pensado como la revolución en Argentina o no, ¿no? Digo, es una discusión. Lo que me interesaba, sobre todo la figura de Eva, es que un poco lo que hablábamos antes, que fue una mujer que llegó a un lugar del poder. No solamente que llegó a un lugar de poder, porque no es solamente que llegó a ser primera dama, sino que fue una mujer que construyó poder, ¿no? Que también eso es distinto. Es una mujer que construye poder incluso antes de que las mujeres voten. Quiero decir, entre 1948 y 1952 el peronismo estaba dividido en tres ramas: el Partido de las Mujeres, el Partido de los Hombres y la CGT, y Eva conduce dos de las tres ramas. Es decir, es mucho el poder que construye Eva, y por ende también su disputa por la vicepresidencia no es algo que pueda llamar demasiado la atención, ¿no? Tenía casi tanto poder como el de Perón en algún punto Eva. Entonces lo que me gusta pensar es que Eva efectivamente está en un lugar que para cómo venía siendo el poder en la Argentina, la autoridad política en la Argentina hasta 1945, es una persona que incomoda por muchas razones, ¿no? Es mujer. Sí. Nunca en la Argentina hasta ese momento había habido una mujer construyendo poder, pero además también es una descamisada, Eva, ¿no? Es una cabecita negra, proviene del interior de la provincia de Buenos Aires, es hija ilegítima, se decía en la época, es de condición humilde, era actriz, ¿no? Quiero decir, tiene una cantidad de componentes que para los usos del poder
en la Argentina hasta ese entonces, cómo se venía acostumbrado a quienes ostentaban el poder en la Argentina, claro, no encaja por ningún lado, ¿no? Y diría esto, hacer una reverencia es saludar a la autoridad, ¿no? Sí, saludar al poder. Una irreverencia es faltarle el respeto a ese poder. Me parece que Eva fue una gran faltadora de respeto al poder institucionalizado en la Argentina hasta 1945. Y eso fue lo que le creó también todas las cosas que se dijeron, todas las pintadas que hubo de recuerdo de Viva el Cáncer o de todas esas atrocidades en nombre de Eva. Siempre que hablamos de historia es para aprender, es importantísimo empezar a escuchar, empezar a ver el pasado para poder entendernos hoy en día. Siempre caigo en esto, ¿no? Por ahí son clichés. Pero está bueno ejercerlo y llevarlo a la acción. Y comparativamente, si vamos al caso y escuchando, ¿no? Y escuchando esta charla que estamos haciendo vía telefónica también, pero está bueno ponerlo y pensarlo y aprovechar con vos a debatir esto. Estamos en tiempos donde quizás esos mismos cuestionamientos se hacen con la gestión actual. Una persona quizás irreverente también, digo, en cuanto a palabras que por ahí se tienen que tener en común. El tema es la finalidad, que es distinto, y ahí es donde hay que entenderlo. Porque en aquel momento se vino a irrumpir o se vino a ser irreverente con un poder, porque hoy hablamos quizás de una presidencia que arrancó ya dándole la espalda al Congreso de la Nación. Y qué irreverente que es eso, ¿no? Pero también, digo, en cuanto a la finalidad y a los modos, me parece que son totalmente distintos. Acá había una irreverente que molestaba, como molesta la actual gestión, que incomodaba, y para todo está bueno incomodarnos y salir de esa zona de confort, que generó una crisis, como se está dando ahora, pero digo, acá hay que ver a quiénes se perjudica. Claro. ¿No? Lo de Eva era en favor de las mujeres, en favor de los humildes. En el caso de Milei es en contra de todo lo que estamos estableciendo y en contra de todas esas institucionalidades. Yo también soy defensora, el otro día lo estábamos hablando con otra persona, defensora de las instituciones, porque sabemos a lo que nos llevan, defensora del orden, de ciertas cosas. Digo, para algo fueron creados los distintos estamentos, pero acá estamos hablando de una persona que defendía, junto a un compañero, el orden de lo que se podía establecer un Estado, ¿no? De lo que verdaderamente representaba un Estado en su conjunto, cosa que ahora nos está dando. Sí, yo diría, Isol, me parece que está buenísima la observación y realmente este presente nos trae muchísimas complejidades y me parece que eso es quizás de lo poco positivo que podemos sacar de este presente, ¿no? Que nos fuerza a pensar de nuevo las cosas y eso siempre viene bien, digamos, sobre todo después de una derrota tan contundente. Lo que diría es que ser irreverente con el mercado atrás, ¿no? Con el capital concentrado atrás, es muy fácil. Claro. Ser irreverente para disputarle a ese mismo mercado o a ese capital concentrado es un poco más complejo y me parece que ahí radica buena parte de la diferencia, ¿no? Pero sí me parece interesante esto que decía Sol, que sí, a mí me viene de alguna manera como persiguiendo, ¿no? En estos meses que estamos viviendo, que es que y para sacarlo también del presidente, ¿no? Me parece que hay algo, un votante, un seguidor de las ideas de este gobierno, que diría casi que antropológicamente, sociológicamente, estaba más del lado del peronismo que de otro lado, ¿no? Digo, sectores populares que no encuentran representación, que son hiperexplotados. Bueno, quiero decir, ahí me parece que hay una complejidad para el peronismo para repensarse, que es recontra interesante, ¿no? Porque claro, encontraron en Javier Milei alguien que los representaba un poco más, quizás por esta gestualidad, ¿no? Por quizás esta cosa de faltarle al respeto a cierta autoridad, pero claro, lo que vemos después cuando les toca gobernar, cuando les toca hacer gestión, es que pueden pintorescamente ser irreverentes, pero que después a la hora de hacer un programa económico siguen el programa económico de la ortodoxia de la derecha argentina histórica o de lo que dicta el FMI, ¿no? Entonces ahí no hay irreverencia alguna, pero sí me parece que la pregunta por los sujetos, por los libertarios o quienes simpatizan con este gobierno es una pregunta un poco más compleja porque habla también de una falta de representación del peronismo sobre esos sectores. Y ahí sí me parece que hay muchísimo para seguir pensando, para seguir discutiendo.
más allá de la experiencia de este gobierno, que como vemos me parece que claramente no va a funcionar, digo, económicamente no está funcionando, de una forma que funcione, pero eso no quiere decir que el día de mañana naturalmente el peronismo va a volver a representar a aquellos que estaban desencantados con ese peronismo, ¿no? Entonces me parece que el ejercicio a hacer por parte de las fuerzas del Movimiento Nacional y Popular es un ejercicio realmente muy arduo, ¿no? Muy trabajoso, que es hacerse preguntas mucho más serias que me parece que las que se están haciendo. Exacto. Estamos hablando con Julia Rosenberg, docente de historiadora, autora de Eva y las mujeres, Historia de una irreverencia, que va a estar participando junto a Mirta Lobato de la charla Mujeres, Expresiones y Construcciones Colectivas este miércoles a las 18:30 en Raíces del Dawson. Bueno, contanos un poquito sobre lo que nos vamos a encontrar con la charla junto a Mirta, Mujeres, Expresiones y Construcciones Colectivas. Bueno, tengo mucha expectativa yo respecto a la charla. Mirta Lobato la conozco cuando era muy joven, una joven estudiante. Yo formé parte de la cátedra que ella era titular, yo creo que ya no se debe acordar, así que se lo voy a comentar ahora en la charla. Y la verdad que es casi como, me siento como medio que estoy ahí como medio incómoda, porque Mirta Lobato para la historiografía argentina es un nombre importantísimo, tiene una cantidad de trabajos muy abundantes, y bueno, yo más bien vengo como, si se quiere, como una generación más joven, aunque ya no soy joven, pero un poco más joven, a tratar de conversar con ella, porque además ella fue pionera también mucho en los estudios en clave de género, las mujeres trabajadoras en la historia argentina, así que va a ser muy interesante, y lo vamos a hacer por supuesto un día antes de la conmemoración del 17 de octubre, así que en un lugar como Berisso, que por supuesto tuvo una centralidad fundamental en los acontecimientos de 1945, así que la idea va a ser un poco poner el foco en el 17 de octubre, tanto Mirta como yo tratamos de pensar, bueno, a las mujeres de ese momento, así que un poco también la clave va a estar puesta ahí, pero según nos convocaron quienes organizan, también la idea va a ser pensar un poco más traído para el presente la cuestión, bueno, ¿no? Un sujeto que emerge, que se moviliza, que defiende ideas, que no era visto en la Argentina hasta ese momento, y por supuesto todo esto, como lo veníamos conversando recién, tiene resonancias en este presente, así que bueno, la idea va a ser un poco entre historia y presente, tratar de pensar también con quienes vayan ahí, ¿no? Ojalá se pueda abrir la palabra y conversar entre todos y todas, que me parece que es el ejercicio que nos está faltando, ¿no? Exacto. Encima va a estar en el bar Raíces del Dawson, frente al kilómetro cero del peronismo, un lugar emblemático. ¿Ya has venido, Julia, al kilómetro cero? ¿Conoces? Tuve de pasada, pero nunca fui al bar. Bueno, claro. Ahora bueno, pero por el kilómetro cero sí, y bueno, la historia, sí llegaste a este libro y a toda esta investigación, claramente la sabes. Bueno, hoy vas a estar ahí cerquita. Pero también me interesa con esta charla, que está bueno, y espolearla hasta ahí, porque está bueno que la gente, está bueno convocar, pero que la gente se sume. Me parece que está bueno dar o dejar en claro de que más allá de quienes vayan, si son muchos, si son pocos, hay mucha gente interesada en sentarse para escuchar, ¿no? Para escuchar y para poder debatir o para poder expresarse. Siempre digo, son 5, 10, 20, 100 que vayan. Es como cuando nos convocan para ir a una obra de teatro, que también es parte de una militancia, ¿no? Y hacer política con el concepto que se tiene de la política, no solamente política partidaria. Me parece que está bueno, porque esto demuestra de que si las charlas se siguen dando, si las charlas se siguen, estos espacios se abren para la convocatoria, es porque hay gente interesada en seguir construyendo, en seguir debatiendo, en seguir interesándose por lo que básicamente es su país, ¿no? Sí, totalmente, Sol, y además eso, ¿no? Me parece que en todas las crisis, en todos los momentos que la Argentina pasó por momentos críticos, creo que el interés por juntarse, por pensar no solamente la situación del presente, sino cómo se llega a ese presente, son muy abundantes, ¿no? No por nada, después de cada crisis viene como un boom de literatura referida a esa crisis y a los antecedentes de esa crisis, y bueno, me parece que lo que estamos viviendo en nuestro país es una fenomenal crisis, abrupta crisis, tremenda crisis. Los números que ha dado el INDEC hace pocos días demuestran que efectivamente estamos viviendo momentos muy, muy malos para nuestro pueblo, ¿no? Y me parece que efectivamente esto nos tiene que llevar a una reflexión, a una discusión muy profunda, porque de estas crisis no se sale tampoco mágicamente, ¿no? Con una movida dirigencial desde arriba, sino que también tiene que haber una fuerza motorizada desde abajo que pueda encaminar y encarrilar un poco
poco torcer el curso de las cosas, ¿no? Casi como fue lo que fue el 17 de octubre, que torció el curso de la historia. Bueno, me parece que también hay que, de manera muy lenta y ojalá que no tan lenta, poder prepararnos para algo de esa naturaleza, ¿no? Julia, la última, ¿fuiste parte del curso de formación política o estás por serlo? Porque creo que lo estamos transitando. Lo están transitando. Claro. Que das el módulo Movimiento Nacional y Popular, Nuevos Desafíos, Pensamiento, Identidad y Proyecto Político Económico, ¿es verdad? Así es, sí, son 6 encuentros que estamos dando ahí en la sede del Instituto de Capacitación Política en el centro de La Plata. Sí. Y vamos por la mitad, promediando más o menos, así que sí, quedan todavía 3 encuentros y bueno, también lo mismo, ¿no? Es un poco la misma lógica, que es la posibilidad de abrir espacios en donde al ser una formación política yo por supuesto llevo materiales, llevo textos, llevo algunas exposiciones, pero la idea siempre es la posibilidad de abrir la palabra y que pueda haber intercambio, ¿no? Me parece que sobre todo eso, lo que estamos necesitando es un poco de discusión, ¿no? Un poco de escuchar a otros, escuchar a otras y poder debatir. Bueno, me parece que eso como va a ser el de hoy a la tarde, también ese es otro espacio donde tratamos que se genere algo de eso, ¿no? Julia, un placer enorme poder charlar con vos, invitar a todos a que puedan participar hoy a las 18:30 en el bar Raíces del Dawson en Berisso, la charla que va a estar dando Julia con Mirta Lobato sobre mujeres, expresiones y construcciones colectivas. Muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con Cueste lo que cueste. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Ahí la teníamos, Julia Rosenberg, docente, historiadora, autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que participará, como lo decía, junto a Mirta Lobato de la